Amén. Amén, hermanitos. Buenas noches, feliz tarde y buenas noches a todos, hermanos. Bueno, continuamos con Reyes de la Biblia. Nuestro hermano Pedro, como bien estábamos orando, por problema eléctrico no va a estar, pero seguimos adelante con Segunda de Samuel. Viernes pasado estuvimos observando, analizando un poco lo que es Segunda de Samuel, capítulo 2. Vimos cómo el rey David, nuevamente ungido en Judá. Sabemos que lo primero que hizo David antes de hacer cualquier cosa, antes de seguir caminando, antes de seguir marchando, le preguntó a Dios a dónde tenía que ir. Y la respuesta de Dios fue inminente, dice Dios aquí, como dice el versículo 1. Vamos a leerlo. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A cuál ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Tomó a sus mujeres y marchó hacia allá. Y vemos también ese momento en que está enfrentándose Asael con Abisaí, es un momento donde Abner no le dice que se vaya, porque era rápido como una gacela, describe la escritura, y Abner no quería pelear contra él porque lo iba a matar. Y realmente fue inevitable, y vemos cómo Abner le clava esa lanza. Entonces, bueno, continuamos capítulo 3. Vamos a hacer una pequeña lectura, vamos hermanos. No sé si mi hermanito Roberto Miranda quiere añadir algo más, o si no, hacemos la lectura del 3. Sí, hacemos la lectura, hermanito. Vamos a leer capítulo 3 para ir leyendo. Vamos a hacer la lectura. Dice la palabra: este fue el comienzo de una larga guerra, segunda de Samuel 3. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Los hijos de David nacidos en Hebrón. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amón, y su madre fue Animoán de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Hagit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Intren, y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Con la guerra, versículo 6 en adelante, con la guerra en la casa de Saúl y en la casa de David continuaba. Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Jesibosé, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Jajá. Abner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas?, le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por tu familia y por tus amigos, y no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que le culpe por todo a esta mujer? Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá, todo el territorio desde Dan, en el norte, de Beerseba, en el sur. Isibosé no se atrevió a decir ni una sola palabra más, porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Jesibosé, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con mi vida.
de 100 filisteos, con la vida de 100 filisteos. Entonces Mesibosé quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Laís. Palti la siguió hasta Benjurín, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo, regresa a tu casa. Así que Palti volvió a su casa. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo, desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento. Pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de sus demás enemigos. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David todo lo que el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David les recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David, déjame que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye mi señor al rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey y después gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Vamos a empezar a hacer comentarios acerca del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 21. Vamos a tomar la misma etología de mi hermanito Pedro. Una de las cosas que por lo menos a mí me ha llamado la atención de este primer inicio de la lectura es, bueno, cómo la gran familia que David tiene y ha hecho aquí en Hebrón, el tiempo que tuvo que haber estado allí para tener todos estos hijos en esta región. Y también como Abner ahora se da cuenta que David es el elegido por Dios y necesita pactar, necesita unirse para no ser destruido. No sé si mi hermanito Roberto Miranda quisiera añadir algo más o los hermanos, por favor. Y que hablen los hermanos. Sí, hermanitos. Preguntas o comentarios. Del versículo 1 al 5. Ahí tenemos cómo es el comienzo entre David. Vemos una larga guerra entre los que son leales a Saúl y los que eran leales a David. Una larga guerra. Ahí vemos cómo pasa el tiempo y ¿sabes qué me hace acordar, hermanitos? De así como hubo una gran guerra entre los hijos de Jacob, esa gran guerra que inclusive por generaciones hicieron guerra e hicieron dolerse y entre ellos como naciones, entre los edomitas. Y bueno, vemos aquí, pareciera mentira, un mismo pueblo enfrentado. Israel enfrentado entre ellos mismos, los mismos de Saúl contra los mismos de David. Bueno, sabemos que Dios ha escogido a David para ser rey, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas le son a bien a aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, según Romanos 8:28, ¿no? Entonces, en una forma, tenemos el conocimiento de que el reinado de David es el que va a triunfar. Y aquí en el Antiguo Testamento, el triunfo es material, es físico, no espiritual, ¿verdad? Porque el triunfo de Jesús es resucitar de los muertos, pero aparentemente pierde, pero gana. Pero aquí es algo que hemos estado viendo desde un principio, desde que fue ungido David. Han pasado, según decía el Pedrito, 15, 20 años por ahí, donde ha sido ungido por Dios, por Samuel, ¿verdad? Como rey, pero no ha tomado las riendas, no ha sido proclamado rey. Y no es hasta que muere Saúl que es proclamado rey, pero una vez que es proclamado rey, de todos modos hay oposición. De todos modos hay oposición. Y la pregunta que podemos hacer en el pueblo de Dios, inclusive el día de hoy, ¿hay oposición? ¿Hay división? Sí, ¿verdad? Sí hay esa misma situación. Y fíjense que bien que la lealtad
es al ser humano. La lealtad era a Saúl o lealtad a David, ¿verdad? Y nuestra lealtad no debe ser ni a Pablo, ni a Cefas, ¿verdad? Ni al predicador, sino a Dios, a Cristo, Jesús solamente, ¿verdad? Y entonces yo sí tengo una pregunta. Si se fijan ustedes, los hijos de David que nacieron en Hebrón son de diferente madre. ¿Alguien me podría explicar por qué está eso ahí? Repite la pregunta, hermanito Robert, por favor. En el versículo 2 al 4 están los hijos de David que nacieron en Hebrón. Y cada hijo es hijo de una madre diferente. ¿Pudieran explicar eso? ¿Por qué está ahí? Bueno, yo particularmente lo veo como para ver la descendencia de David, pero es que si yo pienso de dónde viene Jesús, que también viene del linaje de David, pero ahí no se encuentra Salomón todavía, no ha llegado el momento de estar con Betsabé, pero existieron esas mujeres que seguramente no son vistas ante los ojos de Dios como el linaje que tiene que venir del Señor. Pienso yo que tiene que ser por eso. Están allí, pero no son la elegida, por decirlo de esa manera. Pero ¿qué más podemos ver? Dios desaprobaba o desaprueba de que tuvieran varias mujeres David. Bueno, en el Antiguo Testamento no. No, ¿verdad? Ahí llegó el maestro. El maestro. Bueno, yo puedo ver que al terminar el versículo 1, dice que la casa de David se iba fortaleciendo y muy seguidamente viene el nacimiento de los hijos. Pues parte del fortalecimiento de la casa de David, me imagino que son el nacimiento de los primogénitos. Ok. ¿Y cómo se fortalece la iglesia hoy? Con sus miembros. Con el nacimiento de nuevos miembros. Ajá. ¿Y esos nuevos miembros de quién nacen? De los viejos miembros. De agua y de espíritu. El agua y el espíritu espiritualmente son hijos de Dios, ¿verdad? Pero nacen de aquellos que los evangelizan, ¿verdad? Nacen de aquellos que los evangelizan. Y hoy en día, desde el punto de vista de la sombra, ¿verdad? La esposa de Cristo somos muchos. La esposa de David eran muchas. Y le daban hijos, ¿verdad? Por eso 1 Timoteo capítulo 2 dice, y se salvarán, hablando de las mujeres, engendrando hijos. Y no está hablando de a fuerza tener hijos físicos, sino está hablando de la salvación espiritual, ¿verdad? De dar fruto, de dar fruto. No sé cómo lo vean. No puede ser que... ¿verdad? Puede ser una sombra, porque ¿qué sentido tendría que colocaran este texto acá? O sea, que Dios permitiera que colocaran este texto acá si no tuviera razón de ser. O sea, ¿por qué informarnos de los hijos de David con diferentes mujeres? Porque cada una tenía un hijo, cada hijo era de una mujer diferente. Tenía que ver con eso. Creo que tenía que ver con una sombra de lo que iba a ser la iglesia. Porque como usted dice, o sea, la iglesia se fortalece y crece cuando muchos se engendran y todos somos la esposa de Cristo. Cristo es el único
el que da, o sea, el que es el esposo y la iglesia es la esposa. Por tanto, la iglesia somos todos y todos estamos reproduciéndonos para que la iglesia se fortalezca y crezca con diferentes mujeres, con diferentes esposos. A mí lo primero que me pasó en la mente, cuando estábamos leyendo el versículo 1, que hubo una gran guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, y que la casa de David se iba fortaleciendo y la de Saúl se iba debilitando, era precisamente esa parte, y de ahí la relación de los hijos, esa parte de esa larga guerra que ha habido entre Cristo y Satanás. Y va a llegar el momento en que a medida de que más se vayan convirtiendo, más se va fortaleciendo esa casa espiritual que es la iglesia, y más se va a ir debilitando el enemigo. Fue lo primero que me pasó por la mente, y de ahí es que veo la relación de los hijos y bueno, como usted dice, pues nosotros somos madres y padres espirituales. Cada vez que parimos uno en el evangelio, pues nos hacemos madres, en el caso de esa persona que engendré en el evangelio. Gracias. Bien. Hay un texto que estoy buscando, ya lo conseguí, hermanitos. El paralelo de la lectura que estamos viendo de Segunda de Samuel 3 está en Primera de Crónicas 11. Me gusta cómo empieza, porque está contando lo que se hace la referencia a que son un mismo pueblo. Primera de Crónicas 11 dice: todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era el rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel, dirigiéndose a David. Y el Señor su Dios le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, lo ungieron por rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Eso está en el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Amén, varón. Fíjese que David, él gobernó sobre Judá 7 años en Hebrón. Fíjese que las demás tribus vienen a Hebrón, como leyó ahorita Alejandro, para proclamarlo rey de Israel, de todas las tribus. Pero él gobernó nada más 7 años en Hebrón como rey de Judá. Y dice que los niños, o sea, estos hijos le nacieron en Hebrón, o sea que en 7 años él tuvo estos hijos. En poco tiempo, no fue mucho tiempo. Y tuvo esta descendencia. Entonces la descendencia creció prácticamente, o sea, muy rápido. Entonces también tiene que ver con una sombra que tiene que ver con la iglesia muchas veces. Porque es algo que hay que hacerlo ya. O sea, no podemos esperar. O sea, el crecimiento de la iglesia tiene que ser rápido, no puede ser lento. O sea, tenemos que hacer el trabajo ya. Y fíjese que él nada más gobernó 7 años en Hebrón, o sea, como rey de Judá. También otra cosa que podemos ver es que David fue ungido rey, Sí. pero el mismo pueblo parte del pueblo no lo recibía. No. Igual que Jesús, que vino, a los suyos vino y no lo recibieron, ¿no? Sí, señor. Más los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Sí, que fue lo que pasó con Abner y el pueblo, los que eran fieles a Saúl. Abner, ellos rechazaron a David. Ellos, a pesar de que ellos sabían, el mismo Saúl sabía que David había sido ungido por Dios, pues. Y él, precisamente, la persecución que tenía Saúl contra David fue precisamente por eso, porque sabía que él era ungido, él era el sucesor, él iba a ser rey de Israel. Y él, para evitar eso, tenía que matarlo, era la única manera de salir de él. Que fue más o menos lo que pasó con Jesús cuando nació con Herodes. Herodes sabía que iban a ser un rey. Los magos, cuando se le presentan a Herodes, le dicen: sí, nació el rey. Y él más o menos inquirió en qué tiempo había nacido el rey. ¿Y qué hizo Herodes? Lo mismo que estaba haciendo Saúl con David. Hay que salir de él, hay que matarlo.
Y Herodes mandó, como, como los magos después se fueron, no les dijo a Herodes quién era el rey que había nacido, cuál era el niño. Él simplemente, según el tiempo que inquirió de los magos que hizo, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para salir de ese rey que había nacido. Es más o menos una sombra, creo yo, de lo que estaba sucediendo con David aquí. Había que evitar que fuera el rey, que fuera... y vemos que David, a pesar de la persecución que tuvo en su vida, en todos los años que tuvo perseguido por Saúl, Dios le dio descendencia. Dios le dio descendencia, él creció. Saúl menguó, desapareció, pero él creció. O sea, David fue creciendo. Porque cuando estamos de la mano de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando Dios está con nosotros, el enemigo, por más daño que nos quiera hacer, por más persecución que tenga contra nosotros, nunca va a poder, porque con Dios nadie puede. Y al final la victoria siempre es de Dios. Y Dios había escogido a David para que fuera el rey y así fue. Y vemos que el resultado final es que David llegó no solamente a ser rey de Judá, sino al rey de todas las tribus. Y gobernó 40 años. O sea que él gobernó 7 años con Judá y 33 años con todo Israel, con todas las tribus juntas. Igual que el tiempo que gobernó Saúl. Solamente que Saúl tuvo... muchos problemas en cuanto a la obediencia a Dios. Él desobedeció a Dios y fue desechado. Él gobernó en contra de la voluntad de Dios. O sea, pero Dios, claro, también utilizó esta situación para preparar a David, porque esa persecución y todo lo que le sucedió a David fue una preparación para lo que venía. Pues tenía una gran responsabilidad por delante y era gobernar al pueblo de Israel y ser el descendiente, vamos, el tatarabuelo, el inicio de lo que era el linaje de Jesucristo. De ahí venía el linaje de la tribu de Judá, de David. Entonces él tenía que estar preparado para eso. Y con todo eso, bueno, vemos que cometió errores, cometió faltas, pero como tenía un corazón, el mismo corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios, él reconocía sus faltas y se arrepentía. Y los salmos, vemos el salmo que él ha escrito, tiene que ver con su arrepentimiento en cuanto al pecado. Entonces eso también es sombra para nosotros. Todo eso tiene que ver con la iglesia. Es que al final el propósito de Dios en toda la escritura, desde Génesis hasta que vemos el último libro del Viejo Testamento, vemos que el propósito de Dios siempre fue la iglesia. O sea, Jesucristo establecer la iglesia, para que todo el que entrara dentro de ese reino de Dios, la iglesia, pudiera ser salvo. Y ese es el propósito de Dios, que todos puedan ser salvos, como dicen en 2 de Pedro, porque Dios no quiere que nadie sea condenado. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ese es el propósito. Entonces, todo tiene que ver con sombra de la iglesia. Todo tiene que ver con la sombra de la iglesia. Todas estas escrituras, todo esto de que empezamos a leer Génesis hasta todos los libros. La ley, la misma ley, es una sombra. Dígame. Debemos de leerlo todo de una vez. Hermanito Ok, Cristian. gracias. Hermano Cristian, por favor. Sí, hermano. Me llama la atención algo aquí de esa lista de los hijos y de las mujeres. Solamente menciona de toda la lista de mujeres que están aquí, solamente menciona a Egla como mujer de David. No sé si tienen algún comentario en cuanto a ello, porque y también menciona a... ¿Qué pasó? Se le apagó el micrófono. Luego se le cayó el internet a los demás. Aquí estoy. Ajá. Decía que menciona a Abigail, dice la mujer de Nabal. Y después menciona nada más los nombres de las mujeres, los hijos, pero a Egla dice Egla, mujer de David. Y estaba buscando aquí alguna otra referencia de Egla, pero solamente se menciona 2 veces. No sé por qué razón. A Egla es a la única que menciona como mujer de David, y incluso a esta Egla sí, y a Abigail dice mujer de Nabal, y a las demás solamente menciona el nombre
y los hijos. Entonces traté de buscar alguna otra referencia bíblica de esta mujer Egla, no sé, pero no encontré nada. No sé si tienen algún comentario de eso. Aquí, hermanito Cristian, en Nueva Traducción Viviente, Abigail dice que es la viuda de Nabal de Carmelo. Sí, al final David la tomó como mujer, es lo que dice la escritura. Y Génesis 25 dice que la tomó como mujer. Exactamente. Ahora no sabemos si las otras eran concubinas o casadas, ¿verdad? Sí. Eso sí no sabemos. Pero con Mical sí se casó, ¿no? Con Mical sí Con se Mical la tomó por mujer. y Abigail. con Mical, la hija de Saúl. Y al Sí, con final no Mical. tuvo hijos. Bueno, pues yo he leído la historia de David, no tuvo hijos con Mical, David. Sí, pero aquí no. Pero Mical estaba casado con ella, o sea que por eso él la pide otra vez. Sí, Y, porque no, era la primera, ¿no? y aquí no está condenado por hacerlo, pero cuando toma a la mujer de otro, ¿verdad? De Urías, ahí sí es pecado, ¿verdad? Ahí sí es pecado. Pero en este caso, cuando toma a Micael, no es pecado, aparentemente, según lo que dice la escritura. ¿No? No, yo no sé, yo no lo veo, no, yo no digo eso, yo digo que con ella no tuvo hijos. Sí, no dice. No dice, porque yo creo que no tuvo hijos, porque yo he leído la historia de David y no habla de que tuvo hijos con ella, con Mical. Me imagino que a lo mejor no tuvieron hijos, no sé. Hay que seguir leyendo, a ver. ¿Okay? Amén. ¿Tienen algún otro comentario del 1 al 5? Si no, pasamos al siguiente párrafo. ¿Seguimos? El siguiente párrafo tiene. Sí, Hermano, hicimos la lectura hasta el versículo 21, ¿vale? Entonces, bueno, vemos ahora a continuación del verso 6 cómo Abner, yo digo, lo leo en esta versión, ¿no? Que yo veo que Abner toma esta pequeña discusión con Mefijosé, el hijo de Saúl, como un momento para poder salir del paquete, como decimos los venezolanos, porque Mefijosé lo está acusando de estar con una esposa de su padre. ¿Se acuerdan de esa mujer, Rispa? Entonces le está diciendo que no es posible que él esté con ella. Mefijosé lo está culpando por ello. Y la respuesta de Abner es que, bueno, se pone furioso y que cómo es posible que venga a reclamar él algo si él ha velado por la casa de su padre. Y lo que me extraña mucho es cómo Abner dice que ahora le va a entregar el reino a David. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿será que a causa de la acusación de Mefijosé de estar con Rispa es que Abner dice, ahora le entrego el reino a David para que Mefijosé deje el tema? ¿O realmente Abner se vio entre la espada y la pared, ya viendo que la guerra no la estaba ganando y debe entregar el reino porque ya no puede hacer, ya no es tan fuerte delante de David? Comentarios, hermanos. Pueden activar sus micrófonos, manitos. Hermano Vircar, está muy calladito usted ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, mis Oye, amados hermanos. vamos en Hoy, 2 Samuel hoy quiero capítulo hacer 3. Sí, aquí estoy. Estoy Ok. ubicado en la lectura. Amén, varón. Soy un discípulo hoy obediente, sumiso. Es que el maestro Pedrito Rodríguez no está. O sea, puede comentar sin insultar. ¿Qué ves ahí, Agustín? Yo, muchas letras. No, estoy leyendo, estoy analizando. Bueno, es que yendo al versículo 24 y Sí, 25, ¿verdad? Joab le va a decir a David que lo que está haciendo Abner es puro engaño, ¿verdad? Para enterarse y acercarse a él para destrozarlo después. O sea,
le va a informar cuál es las condiciones y la situación específica del asunto, ¿no? Y lo va a matar. Abner va a ser matado por Joab, el líder militar Pero de fíjate David. que Abner no niega que haya tenido, se haya acostado con la concubina de Saúl, con esta Rispa. Con Rispa. Él no lo niega, No. sino que lo que le dice a Isboset es que yo he luchado en favor de tu padre. Yo evité que tú, Isboset, fueras atrapado por los enemigos. Yo trabajé. Ahora me vas a echar a mí el cargo del pecado de ella. O sea, porque para él, el que pecó no fue él, fue ella. Porque ella fue la que engañó en todo caso a Saúl, porque era la concubina de él. El pecado se lo das a ella, o sea, se lo asignes a ella como la culpable. El versículo 8 dice, y tú, al final del 8, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. O sea, me echas la culpa a mí del pecado de esta mujer. O sea, que sí la tomó como mujer, a la concubina de Saúl. Pero la culpa, según lo que él cree, según lo que dice él, Abner, es que la culpa era de ella, no de él. Ok, la contraparte de eso es la historia de la esposa de Potifar con José, porque la esposa de Potifar también trató de seducir a José, pero José, en vez de decir, ¿cómo me atrevería a ir en contra de tu marido? Dijo, ¿cómo me atrevería a ir en contra de Dios? ¿Verdad? Exactamente. O sea, él en todo su caso debía haber resistido. No se puede uno poner en plan de víctima de que la mujer me sedujo, cuando uno es persona hija de Dios, ¿verdad? Y José Especialmente, salió corriendo. esta era la mujer del jefe, imagínate, del rey. Y fíjate que Abner, molesto con Isboset, molesto con él, viendo que él lo veía como una traición hacia él. O sea, yo te puse a ti como rey, o sea, ¿cómo tú vas a venir ahora a acusarme a mí de un pecado cuando la culpa es de ella? Entonces, ¿qué le dice Abner a Isboset? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. O sea, ya que tú me estás traicionando, entonces vamos a poner al rey David como rey. Y es el versículo 10. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. O sea, ya que tú estás con David, ya que tú me estás culpando a mí, me estás culpando de pecado, me estás culpando de traición, de que me acosté con la mujer de tu padre, de Saúl, la concubina, entonces vamos a hacer una cosa, como ya, entonces vamos a entregar el reino a David. Y eso creo que fue lo que provocó también el entregar el reino. Es por eso que él después pacta con David. Porque Abner se le volteó, pues, lo traicionó. Es lo que Abner, no, perdón, Isboset lo traiciona, acusándolo. Es lo que yo Siempre, veo, ¿no? es lo que estoy viendo, Agustín, esto que siempre Dios busca la forma y la manera de cumplir su propósito y su sana voluntad, porque desde un comienzo Abner lo ha estado haciendo mal, sabiendo que aunque tiene que velar por lo que está haciendo Saúl, aunque lo está haciendo mal, pero él sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado igualmente. Y sabiendo que David ya le había acusado de que era digno de muerte por haber dejado que él entrara y quitar la lanza de su rey durmiendo. Cuando David empieza a gritar, Abner, eres digno de muerte, Abner. ¿Dónde está la lanza de tu rey? Y ahora aquí el mismo hijo de Saúl también diciéndole que también está haciéndolo mal. O sea, viendo yo el propósito de Dios, se va a cumplir. Y lamentablemente los que van en contra de la voluntad de Dios salen mal. Y lo que dice mi hermano Roberto, que en el 23 y 24, Joab mata a Abner.
y se acabó todo lo que había hecho. Pero fíjate que Isboset era rey de Israel. O sea, Abner lo llevó a ser rey. Sí. Y con todo y eso, el que mandaba era Abner, no era Isboset. Porque fíjate lo que dice el versículo 11. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. O sea, el rey le temía a su general. No puede ser, o sea, eso no podía estar bien, no estaba bien. Entonces, pero Abner, Isboset estaba de acuerdo de que Abner estaba actuando mal. Estaba actuando mal desde el principio. Y por Bueno, eso yo es que... no sé si se conoce tanto de Ifiboset, este hijo de Saúl, si era un hombre guerrero o no lo era, porque claro, es que, Aparentemente no. claro, pues, enfrentarse a Abner, general, guerrero, que con una lanza, que se acuerda cuando estuvimos leyendo que en la quinta costilla lo hirió digo el nombre que lo tengo aquí atrás, a Asael, que lo enclavó donde él quiso, y yo también tuviera miedo, porque el mismo Saúl tenía mala puntería, porque quería matar a David y no lo logró, tiró la lanza, casi que se la pega a Jonathan, pero Abner no tenía mala puntería, o sea, yo también tuviera miedo. Sí, pero tú siendo el rey y el mismo que te colocó como rey fue Abner, o sea, deberías tener como autoridad sobre él, pues, porque ya tú Sí, eras el rey, ya claro. tenías que tener autoridad. Sí, Pero ahí manda Abner. José le tenía miedo a Abner. Sí, Entonces, ¿qué es lo que piensa Abner? Bueno, ya que tú me traicionas, ya que tú estás en contra de mí, acusándome de pecado, de haber hecho esto, entonces vamos a pactar con David. Entonces, que David sea el rey. Al final, el que tenía el control era Abner, no Isboset. fíjate, y lo primero cuando Abner, ya bueno, que pasa eso que estamos conversando en el versículo 12, Abner envía mensajeros a David para decirle que tiene que le desea entregar todo el reinado a Israel, a él. Y David no responde esa pregunta. O sea, me encanta esa parte. Eso es increíble. O sea, a Jesucristo le preguntaba alguna cosa y él respondía a otra. David le están diciendo, te voy a dar el reino, y David le dice, me vas mi esposa. O sea, estamos hablando de que el corazón de David está con su esposa y le están ofreciendo un reino. Y David dice, me das a mi esposa. O sea, me gusta mucho esa parte ahí. Está muy bien. No sé qué ven ustedes, hermanitos. Otra cosa que yo veo de Abner Sí, es la total ausencia de Dios. O también. sea, se ve que él es un hombre de iniciativa propia, de decisión propia, es un líder nacido de corazón, pero es líder de él mismo y está buscando su propio beneficio. Y es tan líder que le está ofreciendo pacto en vez de someterse a David, está negociando con David, propone un negocio con él. O sea que es muy diferente de llegar a los pies del Señor, ¿verdad? A los pies de un rey y someterse a él y sujetarse y decir en qué le puedo servir, a llegar a decir esto es lo que voy a hacer por ti, te voy a entregar la mitad del reino, te voy a dar todo esto. Me recuerda mucho a Satanás, tratando de hacer pacto con Jesús después de los 40 días. ¿No? Eso nomás es el tono de la lectura general del 9 al 21. ¿Verdad? Pero fíjese que David cuando le pide aquí en este caso, cuando él le pide a Abner que le traiga a su esposo, Mical, que se la traiga. Es una manera de ver si realmente Abner era sincero con él. Es una manera de ver la sinceridad de Abner al hacer pacto con él. Porque era como restituir o las cosas en su lugar, poner las cosas en su lugar, restituir a su esposa donde debería estar. Porque fíjense que él después envió mensajeros a Isboset pidiéndole lo mismo. Dice que el versículo 14 le pide lo mismo. Dijo, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucio de filisteos. Abner aparentemente, lo que se ve ahí, no quiso.
pactar, o sea, aceptar eso que David le estaba proponiendo. Entonces le envía mensajeros a Isboset para que se la devuelva. Y Isboset sí la devuelve. Piensa que el marido de Mical dice que se va llorando detrás de ella. Se va llorando detrás de ella porque ella sí va a ir con David. O sea que él sí, este Isboset aparentemente tenía un corazón distinto. Es lo que vemos, la diferencia entre el corazón de Isboset y el corazón de Abner. Eran distintos. O sea, aparentemente Isboset había sido proclamado rey, pero su intención parece que no había sido eso. La intención de que Isboset fuera rey fue de Abner. Abner no quería perder su poder, no quería perder sus privilegios dentro del pueblo de Israel. Además, que era enemigo de David. Era enemigo de David, por tanto, lo más probable es que si David llegara a ser rey de Israel, a lo mejor a él lo iban a matar, o por lo menos iba a perder sus privilegios. Entonces él simplemente quería era que David lo mantuviera, o por lo menos lo mantuviera con ciertos privilegios y evitar que el mismo David lo fuera a matar cuando tomara posesión del reino. Pero entonces Isboset llama la atención es eso, que Isboset tenía una actitud distinta. Mira, Agustín, bueno, a Agustín y a todos, una pregunta. Ya que Isboset no es el ungido, ni está proclamado rey por Dios, ni está señalado por Dios, ¿cómo se ve esto? O sea, se podría, según la ley del antiguo pacto, aunque Dios no lo eligiese, nombrar un rey por voluntad del mismo pueblo, así como se eligieron a Saúl, es como darles un rey porque tu pueblo ha pedido rey, me desecharon a mí, dice Jehová, pero quieren un rey, bueno, darles un rey, pero el mismo Jehová escogió a Saúl y le señaló cuál era, pero en este caso no está Dios de por medio, entonces es como escoger un sacerdote sin que lo haya escogido Dios tampoco, algo así, ¿no? No, y que Saúl tampoco dijo nada. Saúl nunca dejó un sucesor. Él sabía que sus hijos no iban a gobernar. Él lo sabía. Él sabía que después de su muerte el que iba a gobernar era David. Claro, Abner trató de hacer esto para evitar que David se quedara con la nación de Israel, o por lo menos con las tribus de Israel, esas tribus de Israel. Pero, porque el sucesor siempre tiene que ser un hijo, por lo menos de David. Fue un hijo el que heredó el reinado, que fue Salomón. Pero ya Dios fue el que escogió también, claro, quién era el que iba a suceder, porque tuvo muchos hijos. Pero en el caso de Saúl no hubo esa sucesión. El mismo Saúl no dejó dicho quién iba a ser el que iba a gobernar en su lugar cuando él muriera. Entonces, porque él sabía que iba a ser David. Sí. Entonces, esto fue una arbitrariedad de Abner, de colocar a Isboset como rey de Israel. Y no duró nada. Su reinado no duró nada. Es más, aparentemente, por la actitud que él tiene, él ni quería el reinado. Él no quería ser rey. El hecho de estar acusando a Abner de pecado es porque él no le interesaba. O sea, él era sincero. Bueno, que con eso uno puede decir que las cosas cuando no son, que no son con el propósito de Dios, no duran. El propósito de Dios no era que el hijo de Saúl fuera el rey, sino el ungido que era David, a quien Dios quería poner como rey de Israel. Y fíjate, fue el que duró y el que prosperó, y el otro no prosperó porque no era el propósito de Dios, no estaba en los planes de Dios. Sí. Y el propósito de Dios siempre se cumple. Sí. Siguiendo con lo que decía, sí, hermanito Roberto, perdone. No, sigue. Sí, no, siguiendo con la idea que tú habías planteado de que Abner realmente no estaba consultándole a Dios ni hablando con Dios ni mucho menos, es que inclusive cuando se acerca a los ancianos en el versículo 17, no es para pedir consejo, es para darle un comunicado. O sea, le dice, mientras tanto Abner había consultado a los ancianos de Israel, les dijo, hace tiempo que ustedes han querido que David hacerse rey. Ahora es el momento. Ustedes, yo no he querido eso. O sea, él se excluye. Yo he querido hacer que él fuera el rey. No, ustedes han querido que él fuera el rey. Yo no. O sea, él se excluye totalmente de lo que realmente Dios quiere hacer. Que Dios ha elegido a David, como lo dice aquí,
el versículo 18. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve al pueblo de Israel de mano de los filisteos y de los demás enemigos. O sea, son palabras de Dios, pero Abner no estaba de acuerdo con esas palabras. Ahora le Muy conviene. líder. Sí, Ahora le conviene, lo usa cuando le conviene. Y así increíble. son los líderes de ahora también, ¿verdad? Sí, señor. Con el favor vamos a darle gloria a Dios, con el favor de Dios, y así se ganan el voto de los cristianos. Porque hablan así. Así es, hermanito. Tremendo político este hombre. Increíble. Y ahora sí se dirige a los de Benjamín. Y después en el 19, Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para hablar a David, a todo el pueblo de Israel y a Benjamín, y aceptaron el apoyo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Claro, el banquete David lo recibe porque es el rey y sabe que Abner no se va a atrever a hacer absolutamente nada delante de sus valientes. O sea, no es capaz. Increíble, pero bueno, así es el corazón. Así es el corazón de los que están de parte de Dios y los que están en contra de Dios. ¿Algún otro comentario, amados hermanos? O si no, continuamos del 22 en adelante. El 21 es tremendo porque el líder parece Abner, no David. Dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel. ¿Quién los va a juntar? Cierto, Abner. No te preocupes, David, yo los voy a juntar. Quiere ¿Qué ser parece? general al lado del rey. Quiere preservar Ah. el puesto. Yo soy muy bueno comandando. Yo creo que tengo una vacante ahí. Puedo entrar contigo. Tremendo el Abner, ¿verdad? Para Aprovecha que todo. hagan contigo pacto y tú reines sobre ellos, en lo que desea tu corazón, David. Uf. Te voy a dar lo que Aprovecha, quieres. ¿Qué te parece? aprovecha todo. Aprovecha toda oportunidad. Todo lo que está a su paso, increíble. Pero fíjate que lo que vamos a ver adelante, Joab se le está presentando la competencia, porque el general de Isboset y de Saúl era Abner, el general de David era Joab. Entonces Joab está viendo aquí, me voy a tener, uno de los dos solamente va a poder estar aquí, a ver quién gana. Bueno, Joab cumple lo que Abner temía, y era que Exacto. lo fueran a matar. Y David tenía que salir de Abner, pues, o sea, no podía. Y Joab lo sabía. No hacía falta ni siquiera que David le diera la orden. Tremendo, bien interesante. Fíjese un caso aquí, el caso de Paltiel, hijo de Lais, en el versículo 15. Era un hombre que él había tomado la mujer de David, la había tomado, y era su esposa, o sea, según dice aquí, era su esposa, y su marido fue con ella, o sea, era el marido de ella. Lo que me llama la atención es que él la amaba, o sea, él amaba a esa mujer. En ese tiempo tomaban las mujeres, pero si la mujer tenía algún problema, algún defecto, pues simplemente la entregaban a sus padres y bueno, se deshacían de ella, le daban carta de divorcio. Pero en este caso este hombre se veía que tenía un corazón también grande, este Paltiel, o sea, no era un hombre malo, un hombre bueno. Porque este Isboset envió y se la quitó a su marido, o sea, él fue y se la quitó a su marido, mandó a quitarle la mujer a su marido, que era la mujer de David. ¿Y él qué hizo? Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bejulín. Se fue llorando detrás de ella. Imagínense lo que él amaba a esa mujer. Entonces vemos que existía, o sea, había un amor muy grande de parte de él hacia ella. Ella era una buena mujer, por lo que veo, para que la amara así. ¿Y qué le dice Abner? Anda y regrésate. Ya no tienes nada que buscar con esta mujer. Y el que hizo tuvo que regresarse. No le queda más remedio. Pero vemos también el corazón de este hombre, pues, que era un hombre bueno, un hombre que amaba a esa mujer, realmente. Pero déjame comentar algo ahí. Mical fue comprada, hermanos. Ahí lo dice. Por 100 prepucios de filisteos. Sí. ¿Verdad? Fue comprada. Y nosotros fuimos comprados por la sangre derramada de la cruz de Cristo. Fuimos comprados. ¿Verdad? Y aunque otro nos ame y nos quiera y estemos en manos de otro o de otra, ¿verdad? Si Dios quiere rescatarnos, Él nos rescata. Porque le pertenecemos.
pertenecemos. Aunque amemos al mundo, ¿Sí? pero Él nos rescata de O sea, eso. él pagó mucho más que 100 prepucios de filisteos, ¿verdad? Mucho más. Y qué bueno que nos quiera rescatar, ¿verdad? Y el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Es lo que me acuerdo, qué bueno que hiciste leer eso. Ahí hay otra sombra más ahí, hermanito. Sí, hermanito Cristian. Sí, es muy interesante hablar de un poquito de historia de los reyes porque es a veces un poquito complicado ya que tenemos otros libros paralelos a esto como crónicas, entonces es algo complicado estar viendo así los versos un poquito aislados, pero siempre es muy interesante, ¿no? Nada más algunos comentarios. El primero, se mencionaba ahí algo sobre por qué Abner puso de hijo de rey a Isboset. Pues la respuesta es porque los otros hijos ya habían muerto. Saúl tenía 4 hijos, de acuerdo a Primero de Crónicas 8:33. Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Tenía 4 hijos. Y Primero de Samuel 31, 1 y 2 dice que murió Saúl y murieron Jonatán, Malquisúa y Abinadab. El único hijo que quedaba era Esbaal o Isboset. Entonces, por eso es que pues se puso como rey Abner puso como rey a Isboset, porque era el único hijo que quedaba ya vivo. Entonces, esa es una, ¿no? Y la otra, al final de todo, pues incluso estaba revisando un poquito lo de las esposas, estaba buscando, igual me quedé con ese manera de buscar, pues ese pendiente. Y las únicas 2 mujeres que siempre se están mencionando, donde quiera que iba David, decía, llevaba a las 2 mujeres, era Ahinoam y Abigail. Y pues esta mujer Mical que había comprado, ¿no? Como dice el hermano. Las otras mujeres, de hecho, no se menciona mucho, solamente menciona que ahí eran sus mujeres y tuvieron hijos, ¿no? Pero si vamos viendo los hijos que tuvo cada mujer, pues al final uno entiende que los propósitos de Dios son perfectos, ¿no? Y este hombre David es un muy buen ejemplo de nosotros. Muchas veces David cometió muchos errores y grandes errores, pero al final David siempre tenía ese corazón humilde y sumiso para aceptar sus errores, y cuando él aceptaba sus errores, Dios daba un giro a las decisiones que él tomaba. Tanto así que de Betsabé, la mujer de Urías, cuando él cometió con ella el acto y mató a su esposo Urías, David se arrepiente, sufre sus consecuencias, pero de ahí viene Salomón, de ahí viene la descendencia también de donde viene Jesús. Entonces, todo esto a nosotros tal vez se nos hace un poquito difícil, complicado, pero al final nosotros ya tenemos, digamos, la película completa y lo único que podemos decir es que los propósitos de Dios son perfectos, ¿no? El hecho de que el momento que murió Saúl, que quedó Isboset, después que muere Abner, y ahí va todo acomodándose para que los planes de Dios al final se manifiesten, ¿no? Y creo que es algo bien grande que podemos ver en la historia del pueblo, pero no lo entendemos hasta que vemos la historia completa, ¿no? Cuando vamos parte por parte, a veces nos hace muy complicado, ¿y por qué las esposas? ¿Y por qué los hijos? Pero si ustedes ven ahí, pues esos 5 mujeres que menciona, pues uno de los hijos es Amnón, y Amnón cometió algo con Tamar. Ahí está el hijo de Maaca, es Absalón, este joven que también murió, y ahí nos vamos, ¿no? Al final todo se va cumpliendo y pues en nuestra vida también, ¿no? Haciendo la aplicación, pues en nuestra vida, mientras nosotros estemos firmes en el camino de Dios, ahí se van a ir cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Es el comentario. Gracias, Buenísimo, hermanito. gracias. Gracias, hermanito Cristian. Sí, hermanito Roberto. No, no, sigue. Bien, ¿algún otro comentario, amados hermanitos? Ya, bueno, son las 10, pero podemos unos minutitos más. Bueno, me gustaría hacer la lectura del 22 hasta el 39, ya para finalizar el capítulo 3 y más o menos tener en contexto lo que vamos a estar observando. Igualmente el próximo viernes, seguramente con mi hermanito Pedro, profundizaremos nuevamente el capítulo 3, pero ya nosotros
hemos adelantado un poquito la clase. ¿Quién quiere hacer la lectura, hermanito, de 2 de Samuel 3, del 22 al 39, para estar en contexto? Y luego... Yo. Amén, hermana. Amén. Dice un hermano que le da y que le pone galletas. Que le pone galletas. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues lo dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Y cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien quiera, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechado el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillo. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustase yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová, dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Amén, hermanita, por la lectura. No sé si tienen algún comentario, amados hermanos. Es para ver el contexto. Está excelente esta segunda parte del capítulo 3. No sé si el hermanito Roberto quiere añadir algo. No, yo dejo que Vircar hable. Ha estado muy calladito. Mi hermano Ángel también. Pedrito papá. Vilcar, habla.
Bueno, hermano, yo voy a aprovechar para decir algo, hermano. Lo que Amén, pasa es que Ángel. aquí está haciendo mucho frío y está el día lluvioso, hermano. Por eso es que estoy calladito aquí. Póngase un mate, varón. Usted es bueno con el mate ese bien bueno. Sí, ¿verdad? Sí, Calentito. bueno, hermano, aquí en esta segunda parte que estamos leyendo, vemos acá cómo David se siente traicionado. David es un hombre de palabra y hizo un acuerdo con este hombre, con Abner, y David le reconoce como la investidura que él tiene, ¿verdad? Un hombre de muchas batallas. Y David hace un acuerdo con este hombre, el hombre se regresa, ahora resulta que Joab, un hombre de confianza de David, toma decisiones por sí mismo. Y sabemos que cuando una persona de esta, digamos, con este grado de responsabilidad como el que tenía Joab, hace algo como lo que hizo, se supone que tiene el apoyo del rey. Entonces, el pueblo asumió que era David quien había hecho esto. Entonces, eso se veía como una traición, porque este hombre llegó a Hebrón, digamos, visto por todo el mundo. Entonces, es una traición de que un hombre llega a hacer un pacto y regresa como que si lo matasen por la espalda, pues. Entonces, cuando David, así como dice la palabra, que iba detrás del féretro, lloró a este otro hombre y hizo todo lo que hizo, bueno, el pueblo se dio cuenta de que David era inocente y como consecuencia de esto, pues la familia de Joab también, digamos, cayó sobre ellos parte del castigo por lo que dijo el rey David acá. Doloroso también, hermano, un dolor más para David y para el pueblo. Bueno, y a uno también le entristece este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando no hay la obediencia. Una vez más. Muchas gracias, hermanos. Amén. ¿Sabes? Algo que yo veo ahí que también me llama. Agustín, tienes el micrófono apagado. Algo que yo estoy viendo también que me llama la atención es que si nos ponemos en los pies de Joab, han matado, el asesino lo tienes al frente, el asesino de tu hermano de sangre, Asael, y tienes al frente el que lo atravesó con una lanza y está en tu mano vengar la muerte de tu hermano, y eso fue lo que hizo Joab. Vemos cómo la venganza se apodera de Joab y no escapa la oportunidad. A diferencia de David, ¿no? Que siempre le decían los valientes de David, aquí está, Jehová te lo entregó en tu mano, ¿qué vas a hacer? Vamos aquí en la cueva, cuando no, Dios me libre, yo ponerle la mano al ungido de Dios. Joab no tiene el corazón que tiene David. Es algo que lo que dices tú, Ángel, es totalmente cierto. La desobediencia a la palabra. Lamentable. Sí, hermanita Alex y después hermanito Agustín, por favor. A mí lo que me gustó de esta lectura es cuando él dice que el pueblo le gustaba todo lo que hacía su rey. Y ellos veían que era un rey justo, un rey de justicia. Y eso comparado con el rey nuestro, con nuestro Señor Jesucristo, que eso es la gran alegría que tenemos nosotros, que sabemos la misericordia, la compasión, el amor de Jesús, que Él nos perdona, inclusive si pecamos, Él está dispuesto también a perdonarnos. Cada día las misericordias se renuevan y cada día hay una nueva oportunidad para que tú te arregles cuenta con Él, y Él está con los brazos abiertos esperando. Esa gran alegría de ese pueblo con su rey es la gran alegría que tenemos nosotros hoy con nuestro rey y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo veo muy hermoso ahí. Agustín. Lo que más llama la atención es la actitud de David en cuanto a la muerte de Abner. O sea, la actitud de él, o sea, porque Abner era enemigo. Ellos tenían guerra entre los dos, entre lo que era David y Abner. O sea, la guerra, o sea, porque Abner quería acabar con David, o sea, quería matarlo, o sea, quería acabar con él y quedarse que el hijo de Isboset fuera el rey de todo Israel. Y con todo y eso que Abner tenía esa actitud de tipo de, que más o menos como la misma actitud de Saúl,
cuando matan a Abner, él hace duelo. Él hace duelo y lloran. Y lloran, o sea, hacen endecha, o sea, le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón lo que le pasó a Abner. O sea, vemos la actitud de David, un corazón grande, es un corazón de Jesús. Cuando ve a los pecadores, cuando ve a los que lo estaban crucificando y le dice al Padre, perdónanos, porque no sabes lo que hace. O sea, es la misma actitud, igualito, o sea, el mismo corazón de Jesús, lo vemos en David. Es como es la sombra de Jesús, viste en David, más o menos. Una actitud de amor hacia el prójimo, a pesar de la maldad que ellos puedan hacer, de la manera como se comportan, de lo malo que son. Y más bien él acusa a Joab y le dice, jamás falta en tu casa esta enfermedad y estas cosas, por haber hecho eso. Cuando Abner se lo merecía, o sea, él merecía eso que le estaba pasando, que lo hayan matado exactamente como él mató al hermano de Joab, de la misma manera, en la misma costilla, igualito, o sea, en la misma forma. Pero David tenía una actitud distinta. David no era rencoroso, no tenía ningún tipo de rencor contra las personas, no guardaba ese tipo de rencor que nosotros guardamos muchas veces, sino que él estaba libre de todo eso. Y él le dejaba la justicia, siempre era Dios. O sea, Dios es el que tenía que hacer justicia y no él por su propia mano. Y lo demostró con Saúl las veces que él tuvo oportunidad para matarlo y no lo hizo, y ni permitió tampoco que lo hiciera. En este caso, mataron a Abner sin que David lo supiera. Porque si él lo hubiera sabido, jamás lo hubiera permitido tampoco que lo que hubiera sucedido. Ese era mi comentario. Sí, hermanito Cristian. Sí, hermano. Igual voy a decir esos mismos puntos de pensar que este Joab era de los llamados valientes de David, ¿no? Junto con sus hermanos y aún así David, pues sí, dio una retribución, ¿no? A lo que hizo Joab, no aprobó lo que hizo Joab a pesar de las diferencias que hubiera tenido con Abner, que Abner en sí como un guerrero, como un general que era del ejército, era un hombre fiel. Y desde el principio casi el reinado de Saúl estuvo presente ahí con él en las batallas y todo, y David lo reconocía, ¿no? Incluso el pueblo lo reconocía, ¿no? Sufrió la muerte de este hombre Abner. Y algo que vemos es un contraste porque, si no me falla la mente, la persona que mató a Saúl, David mandó a que se le quitara la vida. No sé, corríjame si me equivoco, al hombre que mata a Saúl. Pero en este caso, aquí Joab mató a este hombre Abner, pero David no le quitó la vida. Entonces, al contrario, de hecho le dijo que hiciera duelo junto con el pueblo y él puso también el ejemplo, ¿no? Entonces, haciendo esta aplicación, pues igualmente siempre hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer nuestros errores, pero también creo que vemos una cosa, que también hay consecuencias. O sea, Joab era de los valientes de David, Joab era un siervo de David, un amigo, alguien cercano, pero aún así sufrió consecuencias de sus decisiones, ¿no? Y eso hoy para nosotros es muy claro, ¿no? También podemos ser muy buenos y podemos ser muy fieles, pero si tenemos errores, también hay consecuencias y hay que prestar mucha atención a eso para no caer enfrentando esas consecuencias, ¿verdad? Te recibimos un poco mal al final, Cristian, pero sí entendimos parte de lo que estabas conversando. No sé si alguien más quiere añadir algo más. Hermanitos. Agustín, Roberto, Ángel. Bueno, hermanos, hay algo que también estaba yo observando en esta parte, y es que a pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de todo eso, lo que comentaba también Agustín, que me impresiona tanto, cómo el pueblo se agradaba, lo que mencionaba mi hermanita Ángel, lo que mencionaba mi hermano Agustín, cómo el pueblo se agradaba a las decisiones de la sabiduría. Eso es tener sabiduría de parte de Dios. David, todo lo que hacía, agradaba al pueblo.
Y yo pienso que y en el contexto que estamos leyendo, no lo hacía por buscar que le agradasen, sino que lo hacía porque era lo justo y era lo correcto ante Dios. Como dice el 36, esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Pienso que eso es algo maravilloso que podemos ver en esta parte de capítulo 3 de Segunda de Samuel. Si no hay otro comentario, amados hermanos, ya son y 25, ya vamos para finalizar. Bueno, vamos a pasar, amados hermanos, ya a